máxime si no guarda ninguna conexión con los fines del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y el acuerdo final. El acuerdo establece que el componente de justicia también se aplicará respecto de agentes del Estado que hubieran cometido delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado. Aplicación señala el acuerdo que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, y que en dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado. Punto 32 del acuerdo. Este aspecto fue incorporado en el acto legislativo número 01 del 2017 en los mismos términos. Como víctimas de crímenes de Estado, consideramos que este tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado no puede implicar que los beneficios que se apliquen a unos deban otorgarse exactamente igual a otros. El acuerdo de paz es producto de una negociación con la guerrilla de las FARC, con el objetivo de terminar un conflicto armado de más de 50 años, posibilitar su tránsito a la vida civil, su participación política en la legalidad y con garantías para los derechos de las víctimas. Distinto es el tratamiento especial para los agentes del Estado, que sin desconocer que pueden ser objeto de medidas transicionales, estas deben ser más exigentes, dada su posición de garante de los derechos de la ciudadanía y el mayor grado de diligencia que se les exige por la diferente posición que ostenta en la sociedad. Por tanto, si cometen un delito, la sanción debe ser más gravosa. Este es un estándar internacional y constitucional que tiene como finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes, teniendo la función de proteger los derechos de los ciudadanos, atentan deliberadamente contra estos. Además, porque la finalidad de los beneficios, que es la satisfacción de las víctimas, no se alcanza aplicándolos de manera idéntica a todos los actores del conflicto. En segundo lugar, solicitamos a la Corte Constitucional que defina el sentido de la expresión delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y haga una diferenciación de estas conductas y las perpetradas en el marco de la violencia sociopolítica para efecto de la determinación de la responsabilidad de agentes del Estado, integrantes de la guerrilla y actores privados o terceros, el esclarecimiento de la verdad histórica, el deber de memoria que corresponde al Estado, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición. Tratándose de las guerrillas, estas serían responsables dentro de la JEP de hechos cometidos en el marco del conflicto o en relación con este, es decir, infracciones al derecho internacional humanitario que han afectado los bienes y los derechos de la población civil en el marco de la planeación y conducción de las hostilidades militares. En cambio, los agentes estatales responderían por las infracciones al DIH, pero no deberían ser competencia de la JEP aquellos actos de violencia sociopolítica que han originado graves violaciones a derechos humanos que han adquirido la connotación de crímenes de lesa humanidad. En caso de que así lo considere este alto tribunal, debería atender el carácter diferenciado de esas conductas en la calificación jurídica y valoración de hechos, de manera que no se desconozca el derecho de las víctimas de crímenes de Estado, subsumiendo todo hecho perpetrado por la fuerza pública como parte de las hostilidades conducidas contra la insurgencia. Cuando nos referimos a conductas vinculadas con el conflicto armado, es necesario demostrar que los hechos se inscriben en el ámbito del conflicto armado interno y que las conductas punibles guardan una relación necesaria y razonable con este. Si bien en un conflicto armado interno o internacional las víctimas adquieren la protección especial que ofrece el DIH por la sola existencia de este, no siempre es viable afirmar que los actos cometidos por los combatientes, cuando no guardan una relación necesaria y razonable con el mismo, deban considerarse como violaciones a este marco jurídico específico. Así se señaló como criterio en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda al ejercer la competencia para el juzgamiento de estos hechos en este país en los años 90. En Colombia se ha perpetrado una violencia política, señores magistrados. Estos son definiciones, planes, estrategias de eliminación sistemática y generalizada contra opositores políticos, movimiento social y popular, defensoras y defensores de derechos humanos. Insistimos que esta violencia no es difusa, no es indiscriminada, no es originada en el conflicto armado, sino que está directamente vinculada a la existencia de conflictos sociales, políticos, económicos, laborales, ambientales, donde la violencia se ha usado de forma deliberada y sistemática para debilitar procesos organizativos y desterrar la reivindicación social y de derechos.
Los conceptos de guerra sucia, de terrorismo de Estado, remiten a ideas afines. Esto es, la acción de la fuerza pública soportada en sectores económicos y políticos para perseguir expresiones sociales organizadas en el marco de la aplicación de doctrinas como la seguridad nacional, que siguen catalogando estas expresiones como amenaza para la seguridad del Estado. Es lo que dicen el enemigo interno, la guerra jurídica, la guerra política, que aún persiste en Colombia y que convirtió a enemigos a quienes solo pretendían oponerse por medios pacíficos a hacer una defensa legítima de derechos humanos. El conflicto armado ha sido usado como excusa. No se puede seguir posicionando la idea de que el conflicto armado es la causa exclusiva de todas las violaciones de derechos humanos en Colombia. En aras de la verdad histórica que reclamamos las víctimas, se debe reconocer la existencia de esta violencia estatal, así como su carácter, sus causas, sus consecuencias, sus impactos respecto a las infracciones del VIH cometidas en el desarrollo del conflicto armado. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en masacres como la de Mapiripán, la de Rochela, la de Pueblo Bello, la de 19 comerciantes, la de Mapiripán, ha señalado que en Colombia ha existido una connivencia entre agentes del Estado y paramilitares para perpetrar estos graves crímenes. Tenemos que erradicar del discurso oficial esas tesis que niegan que existen estos crímenes, que falsean la historia, que atribuyen todo al conflicto armado para proteger a promotores, a cómplices, a beneficiarios políticos y económicos. Una paz estable y duradera se construye estableciendo las responsabilidades individuales, sociales, institucionales, las políticas, las prácticas, los patrones, las normas que estuvieron detrás de estos procesos de represión. Solo así podremos establecer esas garantías de no repetición que incluyan la depuración de servidores públicos vinculados a estas violaciones, la desclasificación y depuración de los informes de inteligencia, de los archivos oficiales y las reformas institucionales para la no repetición de estos hechos. El acuerdo final y el acto legislativo 01 del 2017 señala como principios el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de la verdad plena, de responsabilidad de todos los que participaron en el conflicto y cometieron violaciones a derechos humanos y VIH, y la satisfacción de los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De entre los principios de la JEP se establece, entre otros, que debe repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible. Es necesario que la Corte examine la Ley 1820 y aclare que cuando se haga referencia a las obligaciones de reparación de las víctimas, debe entenderse que dicha reparación es una reparación integral bajo los estándares nacionales e internacionales que delimitan los derechos de las víctimas. De entre los compromisos que asumen los miembros de la fuerza pública para acceder a los tratamientos especiales y a las sanciones propias de la JEP, debe incluirse la obligación de reparar integralmente a las víctimas y no como quedó establecido en el artículo 57, numeral 4, que establece compromisos de reparación únicamente inmaterial. Igualmente solicitamos respetuosamente la inexequibilidad de las expresiones en los artículos 42 y 43 en relación con los efectos de la renuncia a la persecución penal, puesto que vulneran los presupuestos constitucionales en relación con el tratamiento frente a conductas punibles cometidas por agentes del Estado que no están ni siquiera tipificados en la norma, así como los derechos de las víctimas a una reparación integral que incluya la vía judicial de reclamación y la naturaleza diferenciada de dichas acciones. La Ley 1820 establece que habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, que tendrá, entre otras funciones, conceder a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal como un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado, mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal. Este mecanismo no procede cuando se trate de delitos graves y representativos. Sin embargo, dentro de estos delitos se omite el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, que es un crimen grave. Esto contradice lo expuesto por la propia Corte Suprema de Justicia, que ha establecido que un crimen de lesa humanidad se da porque hay un acuerdo criminal que se perfeccionó con el propósito de cometer desapariciones, torturas, homicidios por razones políticas, desplazamientos forzados que se entienden dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad, valoración que se extiende al concierto para delinquir agravado.
El artículo 47 establece que el procedimiento para la aplicación de la renuncia a la persecución penal para agentes del Estado. Sin embargo, omite referir cuáles son esas conductas punibles cobijadas con esa decisión de renuncia a la persecución penal. Y si bien se excluyen las medidas, se excluye de estas medidas los delitos graves, nuevamente se acude a la generalidad de conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Hay un vacío por parte del legislador, lo que resulta ser muy gravoso, porque por esta vía se podrían colar conductas que no tienen relación directa con el conflicto armado. De otra parte, la renuncia a la persecución penal genera otros efectos. Elimina los antecedentes penales de las bases de datos, que conlleva que se borren de todas las bases oficiales cualquier referencia a la responsabilidad de quien sea beneficiado por la renuncia a la persecución penal y la imposibilidad de identificar en casos futuros si la persona fue o no responsable de algún tipo de delito, lo que va en contravía de la transparencia de la administración pública, los derechos de las víctimas, en particular su derecho a la verdad, su derecho a la memoria, las garantías de no repetición, como es la depuración del servicio público de personas comprometidas en conductas que hayan atentado contra los fines del Estado, a partir de sus vínculos con grupos paramilitares y las violaciones a los derechos humanos. Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal. Esto, al igual que el anterior, va en contravía de la depuración del servicio público y contraviene lo expuesto por la Corte Interamericana, que ha destacado la importancia de estas decisiones en cuanto al mensaje de reproche que significan estas sanciones respecto a funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, y la importancia en orden a controlar la actuación de dichos funcionarios públicos, particularmente en situaciones donde las violaciones de derechos humanos responden a patrones generalizados y sistemáticos. Impide el ejercicio de repetición y de llamamiento en garantía contra los agentes del Estado para exigirle que contribuya con su propio patrimonio a la reparación del daño por su conducta grave y dolosa. Adicionalmente, el proyecto de ley de amnistía e indulto y otros tratamientos penales incorporado en el acuerdo final establecía que estas medidas operaban hacia el futuro y que no tenía efectos retroactivos, laborales, disciplinarios o administrativos. Sin embargo, esta disposición fue eliminada dentro del trámite legislativo y viola el principio de bilateralidad. ¿Por qué? Porque se incorporaron nuevos aspectos dentro del trámite legislativo, como el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones de miembros de la fuerza pública activos que se encuentren investigados, quienes podrán ser reintegrados a sus cargos, exceptuando algunos delitos considerados como graves, y el derecho a que se le compute para efectos de la asignación del retiro el tiempo que estuvieron privados de la libertad. Insistimos que cualquier tratamiento penal para agentes del Estado debe establecer un límite razonable al derecho al trabajo, la prohibición de ejercer cargos relacionados con actividades de inteligencia, seguridad y vigilancia, y debe ser mayor para quienes hayan ocupado cargos del alto nivel. No se observa ninguna conexidad con el acuerdo o el carácter restaurativo del sistema, que se les compute el tiempo de reclusión para efectos de la pensión a los agentes del Estado, o se les reintegra funciones cesando cualquier procedimiento disciplinario o administrativo en su contra. En el marco de las libertades transitorias condicionadas y anticipadas otorgadas a los miembros de las fuerzas militares, que se constituyen una medida provisional sujeta al cumplimiento de compromisos que no son claros, compromisos que no tienen mecanismos para hacerlos efectivos, y que no existe una forma de verificar ese cumplimiento de esos compromisos. Voy a pedir un minuto más, señores magistrados, con todo el respeto. Se autoriza que los miembros de la fuerza pública en servicio activo se le levante la suspensión del ejercicio de funciones, salvo que se trate de delitos graves. Es inconcebible que se otorguen beneficios anticipados a la fuerza pública sin que exista una decisión definitiva sobre su situación jurídica, sin que verifique la Jurisdicción Especial para Paz el cumplimiento de las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y los derechos para las víctimas. Finalmente, solicitamos a la Honorable Corte la armonización normativa sobre el término de verificación de compromisos con el sistema, dado que en la ley existen normas que establecen en términos distintos sobre las consecuencias que implica incumplimiento de los requerimientos del sistema y la pérdida del derecho a que se les aplique las sanciones propias de la JEP. Mientras el artículo 14 y 33 establece un término de 5 años, el 35 y el 50 establece un término durante la vigencia de la ley, mientras a los terceros
otros se les concede un término de 3 años para que puedan acudir voluntariamente a la JEP. Debe existir un término para acudir a la JEP y los demás componentes del sistema, que debe ser una vez empieza a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Otro es el término para revocar los beneficios en caso de incumplimiento. Ese problema de técnica legislativa supone una incertidumbre para todas las partes. Por eso solicitamos a la Corte que, en aplicación del criterio de favorabilidad para las víctimas, habida cuenta de que cada uno de los beneficios otorgados debe estar orientado a la satisfacción de sus derechos, debe ser lo más garantista para estas, y será la verificación que se surta siempre que esté vigente la JEP hasta que efectivamente se satisfagan los derechos de las víctimas y las condiciones que le ha impuesto el sistema a estas personas. Muchísimas gracias, señores magistrados y magistradas.